Gracias por acompañarnos. Bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión live a través del Sindicato de Trabajadores número 3 de la división Chuquicamata, nuestro fanpage y también a través de la Radio Carillón en el 94.1. Hemos retornado para poder esta mañana recibir a nuestra mesa de trabajo en este foro sindical al presidente del Sindicato de Trabajadores número 1 de nuestra división Chuquicamata, Héctor Rocco. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenido. Buenos días a los auditores de la Radio Carillón, la voz de los trabajadores. Así es, estamos también, la saludamos nuevamente a Liliana Ugarte, presidenta del sindicato número 2. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Justo, gracias por la invitación. Y también nos acompaña Miguel Vélez, presidente del sindicato de trabajadores número 3. Muy buenos días, Justo, y muy buenos días también a nuestras compañeras y compañeros que están escuchando la radio en este día. Bueno, hoy en una jornada en la que también estamos preocupados por el distanciamiento físico, cumpliendo también con todas las normas sanitarias en época de pandemia, que también ha tenido su impacto en la industria minera y, por qué no, también en nuestra división Chuquicamata. El concepto del terrorismo laboral es el que vamos a abordar hoy, las malas relaciones laborales que también existen entre estas organizaciones históricas de nuestra división Chuquicamata. Hace poco más de un año vimos estas mismas organizaciones unidas enfrentando un proceso de negociación colectiva y a poco más de un año las vemos nuevamente unidas. Le preguntamos a Héctor Rocco, presidente del Sindicato 1, el motivo de que nuevamente se unan estas tres organizaciones, porque claro, cada quien tiene su propia agenda de trabajo, pero hoy hay temas comunes que ustedes abordan como organizaciones. Bueno, no obstante que nosotros tenemos, como todo el mundo sabe, tenemos contratos colectivos y que fue la dinámica de la última negociación colectiva que estuvimos juntos, pero no estuvimos juntos, entre comillas, respecto a la presentación de los proyectos de negociación colectiva. Y tenemos contrato, y aquí vuelvo al inicio, tenemos contrato colectivo firmamos separados, digamos, ¿no? Pero los problemas son comunes, absolutamente comunes. Y teniendo reuniones por separado, creemos que no avanzamos mucho. Así que hemos decidido, a lo menos los sindicatos históricos, el 1, el 2 y el 3, hemos decidido trabajar en conjunto para abordar la problemática en conjunto y resolver los problemas que tenemos en conjunto. Así que por eso estamos unidos y entendemos también de que esto es bien visto por nuestros asociados. Así que también creo que si podemos unir energías y con miradas también distintas respecto a la problemática, también ganamos. Así que creemos que este es el camino en definitiva y los dejo así nos lo han expresado también. Hay confianza y prueba de ello, Liliana, es que claro, ustedes como organizaciones vivieron justamente este año sus propios e internos procesos electorales y prácticamente la totalidad, si es que no, más de alguna incrustación nueva, los directorios de cada una de sus organizaciones fueron renovados en la confianza además, y eso es incluso a todas las acciones legales que ha seguido la administración en contra de ustedes. Ha habido un espaldarazo fuerte en la acción de ustedes como dirigentes. Sí, efectivamente, nosotros estamos bien agradecidos de la recepción que hemos tenido por parte de los trabajadores, de cómo se ha valorado el trabajo que hemos hecho, y creemos que permanentemente es importante que los sindicatos estén unidos, porque tal como lo decía Héctor, los problemas son comunes. Acá no tenemos problemas distintos por tener distintos tipos de contratos, o sea, distintos contratos colectivos, el mismo pero separado, digamos. En el fondo, lo único que a nosotros nos fortalece como organizaciones sindicales es que los trabajadores estén a nuestro lado, que estén informados y que además nos respalden en las decisiones que se están tomando. Por lo tanto, hoy día en la adversidad, como también en los buenos momentos, debemos estar unidos, debemos mostrar una señal de que dejamos de lado nuestras diferencias personales y las tenemos. Pero todo es por el bien de los trabajadores, por su empleabilidad, por el respeto a sus derechos tanto laborales como humanos y por detener lo que tú bien denominabas al principio de esta reunión como terrorismo laboral. Hablaban de temática y problemas comunes. Miguel, ¿cuáles son esos problemas comunes que están enfrentando hoy en el día a día nuestros trabajadores? Nosotros como sindicatos 1, 2 y 3 hemos fijado una agenda bastante seria, responsable, con la característica que tenemos nosotros respecto a temas macro hoy día que son de suma relevancia, en los cuales tenemos el caso de la mina subterránea, fundición de concentrado, la GEL, el Hospital del Cobre y el tema de los egresos especiales, donde tenemos deudas que están desde la negociación colectiva
donde hoy día vamos más que nunca a poner sobre la mesa que estos son los temas que nosotros vamos a conversar con la administración. Sin embargo, tenemos 16 puntos que son de absoluta gravedad que afectan diariamente a nuestros trabajadores, la cual la empresa, a través de su dinámica del terrorismo laboral, como lo hemos denominado, la cual en su concepción dice que es en base al sometimiento del terror, implantar su política de administrar esta empresa. Y dentro de eso tenemos incluso hasta violación a los derechos humanos. Eso es inaceptable y estamos convencidos que en base a la unidad de los sindicatos que representamos a los trabajadores, vamos a ser capaces de salir adelante de estos 16 puntos que tenemos hoy día en conflicto. Bueno, vamos a profundizar respecto de cada uno de los problemas que han sido planteados. Héctor, decía Miguel que hay puntos, 16 puntos que son de gravedad, por solo citar algunos. ¿Cuáles son algunos de ellos, justamente? Héctor. Bueno, tenemos una serie de problemas. Ejemplo, ascenso, ejemplo, reemplazos. Tenemos problemas en la GEL, en la concentradora, en la fundición. Tenemos un tema con los comedores. ¿Ya? Tenemos un tema con el transporte respecto a la jornada extraordinaria que se implementó. Tenemos problemas en el servicio médico. Bueno, los colegas me ayudaron a complementar, pero la problemática es que hoy día, de todos los años que uno lleva como trabajador de esta empresa y todos los años como dirigente sindical, creo que este es uno de los periodos que lo veo más complicados en todo el ámbito. Trabajadores que han sido sacados de sus funciones. La pandemia ha servido para todo. ¿Ya? Tenemos el teletrabajo, el tema del IMC, de nuestros viejos, interconsulta respecto de la salud, externalizaciones que están ocurriendo en el servicio médico, por citar algunos, ¿cierto? Una serie de problemáticas que tenemos que abordar y resolver. Liliana, esos son problemas del día a día, de los que enfrentan a diario los trabajadores más. Hace poco nomás nos entregaban un dato respecto a lo que está ocurriendo con, para variar, algunos casilleros que fueron retirados aparentemente de algún área, situaciones que vulneran de alguna manera el derecho del trabajador, como lo decía Héctor. Efectivamente, mira, pero no solo se trata del tema del día a día. Acá nosotros tenemos un problema grande y de fondo, y que es la intención de privatizar Codelco. Y eso es algo a lo que siempre solo los trabajadores nos hemos opuesto. Si no hubiésemos tenido organizaciones fuertes de trabajadores organizados, hoy día muchas divisiones no serían de Codelco, ya serían de privados. Pero hoy día el ataque es contra la división Chuquicamata, en donde se está empezando a externalizar poco a poco áreas laborales. A nuestros trabajadores se les aleja de sus funciones y, lo que es peor, se les obliga a capacitar a las empresas que ellos contratan con contratos millonarios para que les enseñen cómo tienen que hacer su pega. Si tú licitaste un área de trabajo, si tú pagaste millones de pesos o de dólares a una empresa externa para que haga el trabajo, ¿cómo es posible que lleguen a las áreas sin tener idea de lo que tienen que hacer? Y que nuestra gente los tiene que capacitar y son sometidos a las más brutales humillaciones. Liliana, el fenómeno de la tercerización es un fenómeno viejo en la industria minera como en muchas otras. Se supone que, claro, uno abarata costos, pero al parecer tampoco se da esa premisa. Aquí sale más caro contratar a un tercero que hacer con trabajadores propios la misma pega. Efectivamente, en un principio lo que parecía la panacea y todo se tercerizaba porque era más barato, hoy día significa el doble de gasto. Porque finalmente le terminas pagando a la empresa externa y tienen que terminar haciendo los trabajadores nuestros las labores para las que fueron contratados. Entonces, ese en el contexto general, eso es lo más grave que estamos viviendo hoy día en lo macro. Pero en lo micro, como lo explicaba Héctor, también tenemos una serie de problemas. O sea, violaciones a los derechos humanos nunca se habían visto antes en la división Chuquicamata. Hay trabajadores a los que los han sacado por índice de masa corporal. El trabajador baja de peso, se asusta, sufre en su casa, toma un régimen alimenticio, un régimen de ejercicio, vuelve al área, y tenemos el caso de un trabajador en la concentradora, por ejemplo, que volvió a su área, estaba trabajando nuevamente y ayer lo volvieron a bajar. Le dicen báñese, póngase su ropa y vamos al corporativo. Nadie le explica por qué, hasta este momento no sabemos cuál es el motivo.
trabajadores jóvenes que les buscan enfermedades, que escarban en su ficha para intentar buscar alguna patología que amerite que los tengan que sacar de sus áreas de trabajo. De una manera vejatoria, esto es, la gente se siente todos los días amenazada, asustada, no saben en qué momento va a llegar su jefatura y les van a decir que tienen que bajar por distintos motivos. Entonces el clima que hoy día se vive en Chuquicamata es un clima del terror. Hay gerencias, como también la gerencia concentradora, en donde la administración de esa gerencia estima que los trabajadores no necesitan puntos de hidratación y que ellos en las salas de control le van a poner un bidón de agua y una silla. Y si los pillan mucho rato sentados, los amenazan que los van a cancelar. Entonces, esa es la situación que se vive hoy día en Chuquicamata. En lo macro y en lo micro, Miguel, ¿y cómo se resuelve el problema? Más allá de hacer la denuncia, entiendo que ustedes hicieron la denuncia de forma pública, tuvimos conferencia de prensa hace ya un par de semanas atrás, pero también hay organismos fiscalizadores que también tienen que velar por el cumplimiento, primero, de lo que está estipulado en los contratos colectivos, por ejemplo, y también en materia de derecho laboral tiene que haber fiscalización. Sí, efectivamente, nosotros hemos recurrido a todos los estamentos fiscalizadores. En algunos de ellos efectivamente hemos encontrado la acción fiscalizadora, pero tenemos también estamentos gubernamentales que hoy día no pueden ignorar lo que está pasando hoy día en Chuquicamata. Chuquicamata es una empresa del Estado y por ende no puede estar fuera del control del gobierno. O sea, si Chuquicamata no es fiscalizado, Codelco no es fiscalizado, quiere decir que Chuquicamata es el primer poder del Estado, donde nadie puede interceder, donde nadie puede hacer nada, y es aquí donde nosotros tenemos la principal crítica. Si nosotros no fuéramos activos en nuestra acción sindical, ténganlo por seguro que Codelco estaría privatizado total y absolutamente. En esta unidad sindical que tenemos y esta oposición que hemos generado, ya hemos recurrido incluso hasta la moneda en nuestra acción. Sin embargo, hasta el día de hoy no tenemos respuesta de ellos. Y aquí donde nosotros también llamamos a los parlamentarios a que puedan ejercer su rol fiscalizador, donde puedan también abrir puertas para denunciar esto. Sin embargo, nosotros no vamos a abandonar jamás nuestra labor sindical porque esto tiene plazos. Los trabajadores están cansados. Los sindicatos hemos escuchado a los trabajadores y hemos hecho carne lo que los trabajadores nos han dicho. Y nosotros estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Y cuando decimos las últimas consecuencias es utilizar la herramienta histórica que nos ha dado Chuquicamata, como lo es la movilización. Porque lo que está sucediendo hoy día con los trabajadores son acciones vulneratorias, son acciones violentas. Acá hay violencia, acá no es incumplimiento solamente al contrato colectivo, acá hay violencia en contra de los trabajadores y eso no lo vamos a permitir. Hay acciones que son miserables por parte de la administración. O sea, invitan a conversar a los sindicatos y un ejemplo, anoche retiraron todas las cosas de los comedores de la fundición de concentrado y las botaron prácticamente a la basura. Eso es ser miserable. Acá no estamos en los años 1920, donde existía un patrón de fundo, el cual daba las órdenes y esclavizaba a sus campesinos. Aquí estamos en el siglo XXI, estamos en la principal empresa del Estado, con alto índice de modernidad, la cual no podemos permitir que hoy día la administración se comporte como patrón de fundo. Aquí vamos a hacer respetar a nuestros trabajadores y eso significa que estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias junto a los trabajadores. Les damos la bienvenida a la gente que se incorpora. Rogamos compartir también esta transmisión a través del fanpage del Sindicato de Trabajadores número 3 de nuestra división Chuquicamata, que nos ha facilitado todas las plataformas, a través también de la radio de Carillón 94.1 para la gente que nos escucha en Calama y también a través de todas nuestras redes sociales. Hoy tenemos de invitado a Héctor Rocco, presidente del Sindicato de Trabajadores número 1, Liliana Ugarte, presidente del Sindicato número 2, Miguel Vélez, presidente del Sindicato número 3, conversando respecto a estos problemas que enfrenta actualmente la administración divisional o la división Chuquicamata en particular en nuestra zona. Héctor, se anunciaban 4 ejes estructurales que es de suma preocupación en los problemas macro. Uno de ellos, los errores que se ha cometido respecto del proyecto estructural de la mina subterránea. Más allá de los retrasos, más allá de la sobrevaloración que ha tenido este proyecto, lo estamos dejando en manos de terceros además. ¿Qué se puede hacer con mina subterránea que ya
tiene importantes niveles de retraso y que pareciera no va a ser la gran solución que esperaba Chuquicamata. Mira, yo espero de verdad, que sea efectivamente la gran solución para abastecer de concentrado, ¿ya? De, de mineral concentrado y finalmente termine el proceso en refinería y nos saque de esta complicación que es real respecto al tema del rajo. Pero como se han realizado las cosas, nosotros tenemos grandes aprensiones. O sea, un proyecto que nació con un ban y con y es cuando se hacen este tipo de proyectos, esto se compara con cómo está la operación actual y de ahí se saca el ban del negocio y cuál es y por ese efecto, digamos, se inclina y se aprueban los proyectos. Pero ese ban dejó toda vez que la gran diferencia respecto a lo planificado y lo que finalmente se gastó y cómo se está realizando el proyecto que aún no termina, ¿ya? Que aún tiene grandes debilidades con el tema, por ejemplo, de las correas, eh, nos va a complicar en el futuro. Y además nosotros lo habíamos conversado y yo quiero decirlo porque yo sé que la administración tiene funcionarios que están escuchando la Radio Carillón, que nosotros nos alegramos que vuelva el antiguo gerente general de la división Chuquicamata, Mauricio Arraza, ahora en el rol como vicepresidente, porque con él habíamos concordado algunas cosas, que la mina subterránea iba a ser uno de los puntos de reposición de los trabajadores del Rajo, y se hablaban de 500 trabajadores, y resulta de que tenemos 80 reconvertidos y al parecer todas las plazas que en algún momento él no había expresado y que no están en una presentación que realizó al movimiento sindical, no están y esas plazas estarían ocupándose o están ocupándose por terceros. Y para nuestro viejo el Rajo quiero ser muy enfático y muy claro que la administración no está pensando ni siquiera en reconvertirlo, solamente tienen abierta la puerta de salida de la calle como lo están haciendo con otros trabajadores en forma muy injusta, yo diría, hasta vulnerando la ley, ¿ya? Como por ejemplo, lo decían los colegas, ingresando a sus fichas clínicas sin autorización. Eso es un delito y entendemos que producto, nosotros tenemos 22 acciones, tanto en la inspección del trabajo y los tribunales. Y entendemos que producto de una de esas acciones, 22, que no es menor, ¿no? Sí. Creo que en la historia de la relación entre los trabajadores y esta empresa, en los peores momentos, ya no habíamos tenido tantas acciones de este tipo. Y producto de una de ellas, entendemos que la doctora que hacía estas cosas por instrucciones superiores, ¿cierto? Habría renunciado a la empresa. Así que, pero eso respecto al tema de los proyectos. Estos proyectos, mira, eh, cuando se hacen este tipo de externalizaciones, ¿cierto? Esta privatización encubierta que nosotros denunciamos, debieran hacerse también, a pesar de que no nos gustan, pero uno puede entender la lógica del negocio. Pero nosotros vemos que solamente se contrata, no sabemos el negocio final, uno puede emitir algunos juicios acá, ¿ya? No sabemos al final cómo se traduce este tipo de negocios que se hacen, para no ponerle algún adjetivo. Pero nosotros vemos que finalmente en las empresas y dentro de la minería se estiló una forma de contratar y de hacer externalizaciones y con muy bajos niveles técnicos y que fueron llamadas en su oportunidad de contratos de carne. Y nosotros vemos que en este rato en la división hay contratos de carne. Solamente personas se contratan con conocimientos mínimos. Al final nuestros viejos hacen doble pega, ¿ya? Pero obviamente como no hay especialización, se, se precariza el empleo, se pagan menores rentas
y seguramente la división, no tenemos ninguna duda, la división va a mostrar números buenos al final de año, pero a costa de las personas, de precarizar el empleo y bajar las remuneraciones. Eso lo hace cualquiera, eso no es gestión. Hablábamos de minas subterráneas, derivamos en otro tema. No se está aprovechando, Liliana, la capacidad instalada que tenemos en la fundición de concentrado. Es más, han habido inversiones fallidas allí que al final tienen que terminar arreglando nuestros propios trabajadores. Esto habla de una abierta política, de lo que decían ustedes al principio, hacer poco, no sé si rentable, pero poco eficiente a Chuquicamata, sobre todo en su área de fundición, para seguir vendiendo concentrado y no aprovechar esta capacidad instalada. Efectivamente, mira, yo quisiera referirme solo un poquito al punto anterior, ¿Sí? en lo que señalaba Héctor respecto de la gestión y efectivamente, pues con el sobrecosto solamente que tiene la mina subterránea hoy día, se podrían haber financiado 2 plantas desalinizadora, por ejemplo. Esa es la magnitud de los malos negocios que hace Codelco, de la mala planificación, y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué tipo de ingenieros tenemos nosotros que se permiten ese nivel de error, ese margen de sobrecosto? Entonces, a futuro, O sea, un sobrecosto que al final le tiene que soportar una empresa del Estado. Yo no entiendo acá cómo, por ejemplo, organismos como el Consejo de Defensa del Estado no se hace parte en investigar este derroche de dinero en una empresa estatal, por ejemplo. efectivamente, y eso es lo que estamos buscando hoy día. Estamos solicitando una entrevista con el Contralor de la República, por ejemplo, también con el Consejo de Defensa del Estado, para exponerle cuáles son los negocios y cómo estos han ido fracasando en el tiempo. Y lo más grave es como todos estos sobrecostos, estos problemas económicos que hoy día tienen endeudado, pero sumamente endeudado a Codelco, finalmente repercuten en los trabajadores. Y en el caso de la fundición de concentrado, claramente existe allí también un tema de gestión. Entiendo que cambiaron al gerente. Acá en esta empresa no se comunica, no se manda una nota, nada, por lo tanto no sabemos si eso es así. Y que se ha estado amenazando a los trabajadores que si no, los sindicatos no firman el 7x7, la fundición la van a cerrar. Se han hecho las charlas de 5 minutos con los trabajadores e intentan amedrentarlos y asustarlos. Aquí el problema de la función es un tema de gestión y que no partió ahora, que partió hace mucho tiempo. Porque Chuquicamata lo vienen cerrando desde el año 2009, 2010. Correcto. Por lo tanto, se dejó de invertir en los equipos y en las instalaciones de la fundición de concentrado, lo que la fue deteriorando cada vez más, y eso significó que a tiempo no pudimos cumplir con el decreto de S28, por ejemplo, que tiene que ver con el tema de las emisiones. Posteriormente vino todo el trabajo de retiro de acreción del horno, en donde también nosotros les explicamos a la división que lo estaban haciendo mal, que tenían que ocupar más gente de personal propio y no contratar tantos terceros y a costos tan altos. Eso se denunció en su momento a Cochilco. Luego vino todo este tema de la mantención y el retiro de una de las líneas de fusión. Por lo tanto, en este rato el horno no está produciendo lo que debiera producir, está trabajando a menor nivel y por lo tanto se está vendiendo una gran cantidad de concentrado. Y eso todos sabemos que es una pérdida para el Estado de Chile, el hecho de dejar de percibir los ingresos que corresponde por todo el resto de los minerales, además del cobre que se contiene en el concentrado. Es un pésimo negocio para Chile. Por lo tanto, aquí también hay un tema de gestión, claramente, y que quiere repercutir también en los trabajadores, en el castigo permanente al recurso humano. Y a mi entender también responsabilidades compartidas porque aquí hay una fiscalización que aparentemente no se ha hecho desde los órganos del Estado, entre ellos Cochilco, la propia Contraloría y el Consejo de Defensa del Estado, que debería al menos preguntar qué es lo que está ocurriendo más allá de lo que las distintas comisiones de minería en la Cámara de Diputados y en el Senado puedan investigar. Miguel, bueno, esto ocurre en las áreas productivas y sin duda cada área está con distintos problemas en la chica y también en la grande, como dicen ustedes habitualmente. Pero también se ha tocado en esto de las malas relaciones laborales, en esto del abuso, en esto del terrorismo laboral, en esto de la privatización y tercerización, a un sentido beneficio que ustedes han conquistado con décadas de lucha sindical, que es justamente el servicio médico, el Hospital del Cobre, que presta una tremenda utilidad, que está por contrato colectivo también, y se ha tocado eso que para ustedes es tan sensible por estos días, ¿no? Efectivamente, el tema del Hospital del Cobre, ahí tenemos al señor Juan Duclos como gerente, una figura que no existía hace 2, 3 años atrás.
fue una figura creada, la cual hasta el día de hoy no comprendemos cuál es el ímpetu que tiene este señor por maltratar al personal, por menoscabar nuestro beneficio histórico, el cual vamos a defender fuertemente, porque no estamos dispuestos a que sigan ellos con este modelo privatizador de nuestro servicio médico, menoscabando el beneficio, tratándolo de hacer lo más ineficiente posible y por supuesto esto a costilla de nuestros trabajadores. Tenemos el tema del compromiso de la negociación colectiva que está firmado, en la cual fue uno de los puntos para terminar la huelga, en la cual el señor Mauricio Barraza se compromete a terminar con la tercerización del servicio médico, lo cual hoy día es algo aberrante lo que se está viviendo. Similar comportamiento con las áreas industriales, donde hoy día nuestros funcionarios del hospital que están pretendiendo privatizar algunas áreas como lo son el SOME, la facturación, la bodega ya la privatizaron, tienen a 4 compañeros ahí en sus casas con un estrés laboral y un futuro incierto, terrible. Nosotros a diario estamos en contactos con ellos, que nuestros propios funcionarios le están enseñando el trabajo para entregarles sus puestos de trabajo. O sea, eso es vergonzoso. Eso no puede seguir pasando. Nuestro servicio médico hoy día en pandemia cumplió un rol fundamental en la atención de nuestras familias. Así lo demostraron nuestros funcionarios porque las primeras semanas, el primer mes, sin siquiera tener implementos de seguridad, fueron capaces de salvar una, una cantidad enorme de vidas de nuestras familias y de nuestros trabajadores. Sin embargo, el señor Juan Duclos insiste en maltratar, en maltratar, en maltratar, no cumplir con el contrato colectivo. Estas personas que llegan hoy día a la división solamente los contratan y a ellos parece que no les dicen que acá existen contratos colectivos, documentos que tienen fuerza de ley, que se tienen que respetar. Y por lo consiguiente, los encargados de eso vamos a ser, por supuesto, nosotros. Nuestros trabajadores del hospital están gravemente golpeados por esta actitud terrorista que tiene Chuquicamata. Lo que denominamos como matanza laboral se vio marcado exclusivamente en el Hospital del Cobre con mujeres trabajadoras que fueron gravemente vulneradas, despedidas, fueron enviadas a teletrabajo para luego sacarlas de sus puestos laborales. Y así un sinfín de cosas que acontecen ahí. Sin embargo, la convicción absoluta y plena es que el Hospital del Cobre hoy día, más que ser un servicio, ellos son una parte integral para que nosotros podamos producir. Están en nuestro contrato colectivo, como lo menciona usted justo, y en base a eso vamos a defenderlo con toda la fuerza que tengamos disponible a nuestro servicio médico y a nuestros funcionarios. Seguramente con acciones legales, porque aquí han habido, entiendo su palabra, algunas vulneraciones justamente a ese contrato colectivo referido al servicio médico. Estamos en Foro Sindical a través de la radio de Carillón y también a través del fanpage del Sindicato de Trabajadores número 3 de nuestra división Chuquicamata. Rogamos compartir también para que se masifique esta información. Héctor, terrorismo laboral que también toca algo que debería ser voluntario, que debería ser lo más amable posible y tiene que ver con el plan de egreso. Ustedes habían proyectado este plan hacia el año 2023 con un número que tampoco estaba del todo definido. Por eso queremos preguntarle en definitiva cuál era la cifra, pero se ha ido desvinculando a mucha gente que podía tener también todavía la posibilidad de seguir trabajando en la empresa y a muchos los han bajado por razones de salud. ¿Es así? Mira, nosotros concordamos un plan de egreso que tenía una proyección en el tiempo. Y eso era, y tenemos las presentaciones que hizo la administración en su oportunidad, tenemos la caída del vector dotacional, como le llamamos. ¿Ya? Y los sindicatos, en este caso, porque estuvimos los 3 sindicatos, el 1, el 2 y el 3, y se habló en la negociación colectiva, nosotros estamos acostumbrados, nuestra cultura es de negociar, ¿ya? Nuestra cultura, nuestra formación es de negociar, y siempre, y no íbamos a hacer una negociación tan absurda como la que se está dando en realidad respecto al plan de egreso. Nosotros negociamos hasta el 2023,
noviembre del 2023 este plan, ¿ya? Y tenía que ver con el vector dotacional y la salida de los equipos, básicamente de la mina Rajo, ¿ya? Y algunos rediseños que se conversaron por ahí. La administración cambió el foco de esto, ¿ya? Y en esa proyección había un número, la caída del vector dotacional, que eran cerca de 1.500 trabajadores. 2023 estamos hablando. Estamos terminando el mes de octubre del 2020, en menos de 2 años, ¿ya? La administración quiere agotar con esta proyección y tiene el entendido que tenemos otro problema adicional, ¿ya? Y ahí después voy a detallar un poco lo que nos ha ocurrido en la práctica con nuestros viejos, pero tenemos un problema adicional que yo diría es muy serio. Y los trabajadores, la génesis de este plan era el cierre del Rajo. Y tenemos 600 colegas, más de 600 trabajadores entre mantenedores y operadores en la mina Rajo Chugui y con el plan al 2023, pero que en esta proyección tendríamos que nuevamente ver qué ocurre con ellos. Y ahí es una preocupación adicional. Pero acá hay el foco principal, y lo discutimos muchas veces, era como el tema de los enfermos, los que estaban con resolución de la CONPIN y que eran alrededor de cerca de 300 trabajadores. Nosotros incluso fueron citados a la organización sindical, hicimos reuniones con ellos, les dijimos que el plan era como dirigido hacia ellos, que era perentorio en algunos casos, que se acogieran porque no estaban desarrollando su función, se acogieron ellos, ¿ya? Pero después hubo un descalabro, ya hubo un frenesí de llamar a todos los trabajadores, aprovechando la protección, entre comillas, respecto al COVID, se empezaron a presionar a los trabajadores para que se acogieran a este plan de ingreso en forma indiscriminada. Y ahí se cometieron ilegalidades, como lo mencionaba yo recién, respecto al ingreso sin autorización de los pacientes a sus fichas clínicas, elaborando informes. Algunas veces los llamaban y le enumeraban sus enfermedades, pero otras veces sencillamente se les bajaba, como decía la colega Liliana, de su área de trabajo al edificio y le informaban que no estaba apto para seguir desarrollando su trabajo. Entonces, ese tipo de cosas que han ocurrido no nos gustan. Nosotros, súper claro con nuestros asociados, no pactamos esas condiciones, definitivamente. Y eso nos ha provocado también un descalabro en las organizaciones nuestras, por la gran cantidad de trabajadores respecto por ejemplo, al fondo de retiro en nuestro caso, ¿ya? A pesar de que todo lo ordenado que nosotros hemos sido, todos los precavidos, pero no hubiéramos tenido algún grave complicación mayor si las cosas se hubieran hecho como nosotros la pactamos. Pero aquí el COVID y esta pandemia ha servido para todo, pero lo que más nos molesta a nosotros es que sirva para despedir a nuestros asociados, ¿ya? Y echándose al bolsillo todos los acuerdos respecto, por ejemplo, al tema de la equidad de género. Se ha despedido una gran cantidad, hay un acuerdo, una gran cantidad de mujeres, hay un acuerdo que Codelco al 2020 tenía que propender a contratar un 20% de mujeres. En nuestra división, no creo que tengamos en este rato, incluido el Hospital del Cobre, el 8%, pero si sacamos el Hospital del Cobre, yo creo que las áreas, me atrevo a decir 3%, con suerte. Cuando tenemos, sí, Me gustaría agregar algo a lo que menciona el presidente del sindicato número 1, que además de entrar de manera ilegal a las fichas médicas, que es el derecho a la privacidad del paciente y está estipulado así en la Superintendencia de Salud, ellos inventaron incluso enfermedades a trabajadores y les pusieron ultimátum de horas para que se acogieran al egreso si no iban a ser desvinculados. Y los trabajadores van donde los mejores especialistas de Chile
llegan con los exámenes y jamás, nunca tuvieron las enfermedades que Codelco utilizó para desvincularlo. O sea, esto fue incluso mucho más allá. Y esto tiene un patrón de un comportamiento. Ellos buscaron a trabajadores que en alguna ocasión pudieron haber hecho alguna denuncia por las condiciones de trabajo, o trabajadores que simplemente no permitían que vulneraran sus derechos laborales y ellos tenían una voz en su área laboral. A ellos son los que están persiguiendo. Esto es una persecución político-sindical que hay en contra de los trabajadores. Esto es peor que la dictadura, donde cualquiera acusaba a alguien de que pertenecía a alguna organización opositora al régimen de Pinochet y eran detenidos y desaparecidos. Aquí están haciendo lo mismo. Si el supervisor no le gusta que el trabajador haga respetar sus condiciones laborales, él mismo reporta y le inventan enfermedad, el trabajador trae los informes de quien no tiene la enfermedad que le decía esta famosa doctora y los desvincularon igual, igual. Entonces aquí no ha existido ninguna capacidad de humanidad respecto al tema del plan de egreso. Liliana, cuando tenemos todas estas denuncias, todo este escenario, cuando tenemos una empresa empeñada en seguir tercerizando esta privatización encubierta que ustedes han venido denunciando hace ya largo rato, estas malas relaciones laborales, esta vulneración de derechos, eh, no sé si comparte el mismo criterio, pero ahora uno entiende por qué Codelco está sentado a la mesa del Consejo Minero con la industria privada del cobre, que son de naturaleza, claro, a lo mejor similar por trabajar con el cobre, pero con los fines distintos. La industria privada produce concentrado y con poco aporte para el Estado, son transnacionales extranjeras generalmente. Pero Codelco es una empresa del Estado que debe producir cobre y sus gananciales tienen que ser compartidos con el resto del país. Un comportamiento de una empresa del Estado, de una empresa privada al final de cuentas, en definitiva, Liliana. Sí, bueno, yo también quisiera agregar primero algo al ¿Sí? punto anterior, y es que en los 3 o 4 ejes que nosotros manejamos durante el periodo de negociación colectiva, la idea de obtener un plan de egreso con salud de por vida para los trabajadores era que el trabajador se pudiera retirar de manera digna. Lo dijimos muchas veces, que el trabajador se fuera contento de la empresa, con un reconocimiento por su entrega de 30, 35, 40, hasta 45 años algunos compañeros, y que pudiera iniciar su descanso sabiendo que durante el tiempo que trabajó fue valorado. Aquí la forma vejatoria en que se está retirando la gente de las áreas ha llevado a los trabajadores que se retiren con un tremendo sentimiento de frustración, sin su reloj de oro, que es otra de las cosas con las que se comprometió el gerente de ese entonces, don Mauricio Barraza. Nosotros sabemos que él es una persona más dialogante respecto de la administración que hoy día tenemos. Él baja del limbo a conversar con los trabajadores, él no está en una nube, y además es una persona de palabra. Por lo tanto, nosotros ahora que él vuelve, le exigimos que cumpla con los compromisos que hizo durante negociación colectiva, que es la empleabilidad de nuestra gente a través de la mina subterránea. Nos ofreció 300 cupos, que podíamos llegar hasta 500, que cumpla con el tema de sacar a todos los terceros del Hospital del Cobre y que cumpla con el tema del reloj de oro, que es algo que a algunos les puede parecer muy superfluo, pero para los trabajadores que entregaron su vida es algo significativo. Y respecto al tema de la permanencia de Codelco en el Consejo Minero como un privado más, eso es lo que está ocurriendo hoy día. Codelco se está comportando como un privado más, con la misma matriz productiva que tienen las empresas transnacionales, con la misma actitud vejatoria que tienen hacia los trabajadores en términos de relaciones laborales y con un nulo entendimiento del negocio minero y de lo que significa para Chile la permanencia de Codelco como una empresa estatal. Los aportes que hace Codelco al Estado de Chile no tienen comparación alguna con los impuestos que pagan y que dejan de pagar las empresas transnacionales. Codelco es el gran sustento, es el gran pilar de la economía de Chile. De Codelco depende nuestra independencia económica. Esa es la importancia que tenemos como empresa. Y si Codelco está participando en el Consejo Minero como uno más y como el único público, lo único que hace ahí es adoptar las políticas vejatorias en términos de relaciones humanas y relaciones laborales de las empresas transnacionales, y lo peor es el mismo sistema de explotación del mineral
y la venta indiscriminada de concentrado, que lo único que le hace es un tremendo daño a la economía del país. Además, seamos sinceros, en el Consejo Minero, ahí todos los gerentes juegan a la sillita musical, un día estamos en Codelco y otro día estamos en la industria privada y viceversa. Hay una situación que a lo menos es digno de análisis, Héctor, ¿no? Porque hay algo por hacer allí. Vamos a ver cómo resuelve estos temas en general. ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo veo el futuro? ¿Cómo se resuelven estos problemas, Héctor, que hemos planteado hoy día? Bueno, la solución no es fácil. Ellos cuando nosotros hemos planteado cosas respecto a lo que nos está ocurriendo, ellos nos dan una respuesta y nos dicen que esta empresa cambió. Y nosotros entendemos que hay una evolución permanente respecto a la empresa. Pero yo quiero decirle a través de este medio y a través de los medios que seguramente van a escuchar y ver los trabajadores, que Chile cambió. Chile cambió hace poquitos días o hace pocos meses atrás, cuando hubo un salto de torniquetes. Y, y Chile también cambió. Y el mundo sindical en permanente evolución, queremos decirle que nosotros igual cambiamos. Y queremos decirle a nuestros viejos que están escuchando y que nos van a ver seguramente y que nos están viendo, que nosotros tenemos derecho a trabajar en forma digna, en recibir un buen trato, y respecto a lo que nosotros realizamos eh, en las distintas dependencias de la división, cumpliendo nuestros contratos. Eso es lo que tenemos que hacer y en eso nosotros, el movimiento sindical, va a poner todo su esfuerzo para que efectivamente se cumpla. Hemos soportado muchas cosas en aras de defender a los trabajadores. Eh, Esta empresa en este rato y no puede ser distinto, ¿ya? Porque la- el presidente ejecutivo viene del retail, ¿ya? Y todos sabemos cuál es, cuál es, lo quiero decir abiertamente, cuál es su prontuario, ¿ya? ¿Ya? Eh, Sabemos también cuáles son los antecedentes que trae el vicepresidente de Recursos Humanos. Ellos están aplicando las mismas normas que se aplican en esta empresa tan vejatoria en- para las personas que laboran ahí y que son para ellos elementos desechables. Yo quiero decirlo respecto, seguramente se van a tocar en las futuras jornadas, pero quiero mencionarlo respecto al tema del 7x7, decirle a nuestros viejos que ellos no son desechables, no son un número, ¿ya? Sabemos que estos, comillas, éxitos transitorios no se pueden sostener en el tiempo. La colega decía de trabajadores, quien es un tema muy sentido y muy orgulloso de sus 30 años de servicio en esta empresa. En este de training de los últimos meses, nuestra gente no va a durar ni siquiera 10 años, ¿ya? Así que esas son las reflexiones que tenemos que hacer y, y estos son los mensajes que queremos transmitir. Chile cambió, la empresa cambió, el mundo sindical también cambió. Quiero agradecerle la gentileza a Héctor Rocco, el presidente del Sindicato de Trabajadores número uno de nuestra división Chuquicamata, por estar con nosotros. Gracias, Héctor. ¿Ah? En la despedida ya también para el cierre, Miquel Vélez, presidente del sindicato número 3. Héctor lo decía, Chile cambió, podemos a partir de este proceso constituyente recuperar la industria del cobre para el Estado, para los chilenos, podemos elevar a rango de garantía constitucional el derecho a la sindicalización, por ejemplo, con un país que tiene muy bajas cifras si lo compara con el resto del mundo. Efectivamente, el proceso constituyente que se inicia, y aquí quiero utilizar un par de minutos para solidarizar con la causa que hoy día en adelante se va a emprender respecto a los presos políticos que hay respecto a esto. Si llegamos a este proceso constituyente es gracias a todos esos jóvenes que hoy día están detenidos en las cárceles de Chile, a todos esos jóvenes que perdieron su visión, a todos esos jóvenes que murieron, a todos esos jóvenes que fueron maltratados. Y acá hay una deuda de parte del Estado. Para iniciar este proceso constituyente de manera limpia, debemos comenzar por tocar esos temas, liberar a los presos políticos,
poder indemnizar a todos aquellos que perdieron la vista y recién vamos a tener limpia la mesa. Y nosotros, como mineros, como sindicatos de la minería estatal, tenemos un deber moral y obligatorio de poner en este proceso constituyente la renacionalización de los recursos naturales, con todas sus letras, hablando, empezando por el cobre, por el litio, por el agua, porque efectivamente lo que está pasando hoy día en Codelco es que se lo están llevando para la casa por parte. Y si nosotros no hacemos nada en el conjunto de los trabajadores, Codelco va a terminar privatizado, va a terminar con el puro nombre de Codelco en manos de transnacionales. Hoy día, para enfrentar esto, el problema de la sindicalización, el problema de la defensa de la empresa del Estado, debemos hacerlas con gestos de nobleza, de solidaridad y de abandonar estas burbujas individuales que hay y avanzar en la unidad de los trabajadores del sector minero. No tenemos otro camino, no tenemos otro camino. Y asimismo lo han manifestado nuestros trabajadores a través de sus mensajes, a través de las visitas que hacen a los sindicatos buscar la permanente unidad. No nos vamos a restar, vamos a ser activos, participantes de este proceso. Ojalá que tengamos en el proceso constituyente un representante de los mineros en la convención. Sería espectacular porque la demanda del cobre, del litio y del agua tiene que estar en esta nueva constitución. Y en base a eso yo quiero hacer un llamado para finalizar a nuestros trabajadores. Yo me refiero a nuestros trabajadores, a todos los trabajadores de Chuquicamata, sin importar el sindicato que ellos pertenezcan. El 7x7 no puede ser a cambio de su dignidad, compañera ni compañero. No puede ser a cambio de eso. Es imposible soportar lo que está pasando. Y los llamamos a aumentar este espíritu de unidad, los llamamos a apoyar a sus sindicatos, que la causa hoy día es noble. Y frente a eso, nosotros estamos a disposición de ustedes, estimadas compañeras y compañeros. Así que con unidad y trabajo estamos seguros que vamos a salir adelante. Gracias, Miguel. Miguel Vélez, presidente del sindicato número 3, y también ya en la despedida, Liliana Ugarte, presidenta del sindicato número 2. Un tema que vamos a abordar en nuestros siguientes foros sindicales. Mañana será el turno de los egresos especiales y ya habrá tiempo también para abordar el tema del 7x7 en profundidad. Pero ustedes tienen un balance general respecto a lo que ha sido este 7x7 que termina el próximo 7 de mayo en los acuerdos. Entiendo que la administración ha hecho un llamado a sentarse nuevamente a conversar a ver si hay posibilidad de extenderlos, pero es una situación difícil entendiendo que el 7x7 no se ha dado en los términos a cabalidad como ustedes lo acordaron, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, nosotros esperamos en lo personal también, yo creo que este despertar de Chile, este despertar de la sociedad, este despertar de los trabajadores, de los movimientos sociales, de los estudiantes, de los jóvenes, como decía Miguel, a quienes le debemos todos los cambios, tiene que significar necesariamente un cambio también de la visión política que tiene el Estado de Chile. Y en este caso de la visión que tiene de la empresa principal estratégica que es Codelco. Por lo tanto, también estos cambios se deben reflejar en la forma de administrar la empresa estatal y sobre todo también fijarse en las personas que ellos han puesto a cargo de esta empresa. Como lo decía Héctor, muchos de ellos cuestionados desde el punto de vista legal, procesados, algunos hasta con condena. Entonces lo que se necesita para Chile es un cambio de administración también de la empresa de Codelco. El 7x7 ha significado mucho abuso de parte de la administración sobre los trabajadores, el no respeto a nuestro contrato colectivo, violaciones de tipo laboral y de derechos humanos. Entonces cuando la empresa indica que quiere conversar respecto del 7x7, ellos dicen analizar las medidas que ellos ya han tomado respecto de las vacaciones, que hemos tenido que estar caso a caso reclamando cuando a los trabajadores no se les entrega la cantidad de días de vacaciones que ellos necesitan, de acuerdo a su propia necesidad, no a lo que le está diciendo su empleador, porque aquí las vacaciones las administramos nosotros, no tiene por qué venir alguien de afuera, supervisores que ni siquiera conocen el contrato colectivo, y dicho sea de paso a todos esos supervisores nuevos que Codelco ha contratado, les hace falta un curso intensivo del contrato colectivo que no lo conocen y lo pisotean y lo violan todos los días. Las vacaciones son un derecho nuestro. Por lo tanto, a la mayoría de los trabajadores se le ha obligado a tomar la cantidad de días que la empresa diga. Por lo tanto, las medidas que han tomado respecto a las vacaciones es una medida represiva.
Respecto del uso de los comedores, ya tenemos lo que decían recién los compañeros, tomaron todas las cosas de nuestra gente, la tiraron a la basura, sin ningún respeto. A nadie le dijeron vaya a revisar su locker por si tiene una foto de su familia, de su hijo, de su esposa, retírelo, retire su taza, retire su azúcar, retire su tarro de café, porque vamos a eliminar estos lockers, vamos a poner unos nuevos, cosa que no ha ocurrido. Las salas de hidratación todavía no están habilitadas y hay gerencias donde los gerentes consideran que no es necesario que los viejos se sienten un rato. O sea, esto es una forma nueva de esclavitud. Los quieren tener todo el día parados o todo el día en función de la pega, que con suerte tengan un rato para almorzar y que después no se sienten nunca más. Los trabajadores están sufriendo de dolores terribles a los pies, a las piernas, les están saliendo varices por culpa de todo el tiempo que tienen que permanecer de pie. El transporte tampoco se ha solucionado y ellos dicen todas las medidas que hemos tomado. ¿Qué medidas? 15 horas los viejos en función de la pega desde que se suben al bus hasta que llegan a su casa. Y además sin derecho a tener unos minutos para hidratarse, para tomarse un café, para comerse un yogur. ¿Cuál es la otra medida que tomaron? El pago de reemplazo. Que le pregunten a los trabajadores del área de movimiento externo de refinería si les pagaron los reemplazos, llevan reemplazando 4 o 5 meses. Que le pregunten a los trabajadores de la central térmica si le pagaron los reemplazos. Los desmantelaron, le sacaron a todos sus jefes de turno y a la gente que reemplaza a los jefes de turno no le pagan. Que le pregunten a la gente de la concentradora si le solucionaron los temas de reemplazo. Entonces, ¿cuáles son las medidas que han tomado? Todo esto es una falacia, una mentira. Por lo tanto, los trabajadores para esta pasada nos tienen que respaldar, nos tienen que apoyar en esta decisión que nosotros hemos tenido de no renovar el 7x7, porque no lo tenemos que renovar, porque ya tuvieron la experiencia de lo que eso significa, porque esto le va a robar años de su vida, años con su familia, les va a robar su salud. Por lo tanto, los trabajadores hoy día yo los llamo a la más férrea unidad, como decía Miguel, independientemente del sindicato que sea, y que le digamos a la administración fuerte y claro, no vamos a renovar el 7x7, no les vamos a permitir que sigan abusando de nosotros. Chile despertó, Calama despertó y los trabajadores del cobre también despertamos y dijimos basta, se acabó el terrorismo laboral. Teníamos a Liliana Ugarte, presidenta del Sindicato de Trabajadores número 2. Gracias a Héctor Roca una vez más por acompañarnos, presidente del Sindicato número 3. Y también a Miguel Vélez, presidente del Sindicato número 3 de nuestra división Chuquicamata. Unidos contra el terrorismo laboral, este foro sindical que inicia hoy y lo vamos a tener durante toda esta semana. Recuerde que mañana a eso de las 8:30 de la mañana estaremos desde muy temprano con este otro tema, egresos especiales. Vamos a profundizar respecto a este tema en detalle, cuáles son los problemas que están planteados allí, cómo solucionamos el problema, hay denuncias también respecto de aquello, en fin, todo eso lo vamos a estar conversando como siempre a través de estos foros sindicales que hemos diseñado para ustedes, a través de la Radio Carillón 94.1 y también a través de nuestras redes sociales, tanto el Sindicato de Trabajadores número 3 que hoy nos acompañó en la transmisión de este live, como también de las distintas plataformas de nuestras organizaciones. A usted muchas gracias por acompañarnos, en cualquier instante estamos con más información. Que estén bien, hasta la próxima. Gracias.